Listo, entonces iniciamos la grabación. Ok, como les comentaba, el día de hoy nos encontramos en este espacio para abordar la tutoría uno. Específicamente vamos a hablar de la unidad uno, perfil profesional para la mediación docente del aprendizaje en los estudios sociales, y es la asignatura 02098. Mi nombre es Carlos Chávez Parquero. Soy tutor de la Cátedra Didáctica de los Estudios Sociales y profesor de la asignatura para dos grupos, para el grupo uno y el grupo 2. Entonces vamos a dar inicio con esta tutoría. Antes de indicarles, si tienen alguna consulta, quieren participar en algún momento, voy a brindar distintos espacios de participación. Vamos a tener algunas dinámicas también que preparé, pero igual, si tienen alguna consulta, lo ideal sería que levanten la mano. Yo creo que si levantan la mano, acá me sale a mí la notificación en la pantalla, entonces yo puedo brindarle la palabra en el momento. Y igual pueden hacer las preguntas utilizando, si les sirve el micrófono, lo encienden y la utilizamos para hacer la consulta, o bien también, si no, por el chat, también pueden participar por ese espacio. Entonces, ahora sí vamos a iniciar. Ya estamos grabando la tutoría y siempre es importante en toda unidad de aprendizaje, en este caso en la primera, leer antes de iniciar los resultados de aprendizaje. Son básicamente cuatro. Entonces vamos a leerlos para reconocer qué vamos a abordar en esta unidad uno. Primero, valora la importancia de la constante investigación educativa que permite su crecimiento como profesional y el de sus estudiantes. Distingue el papel del docente de estudios sociales en primaria dentro del proceso de aprendizaje. Aprecia la necesidad de una formación acorde con las exigencias de la sociedad, estimulando el bien común y la sana convivencia. Y toma conciencia de la necesidad de desarrollar actitudes y valores que favorezcan su liderazgo en la comunidad educativa. Esos son los cuatro resultados de aprendizaje para la unidad uno. Acá viene un índice de los contenidos que vamos a abordar en esta primera tutoría. Entonces, iniciamos con los resultados de aprendizaje, vamos a tener una introducción al tema, luego vamos a hablar de los distintos contenidos, mejores prácticas, algunas frases que vienen en el material compilatorio, el papel del docente como intelectual, algunos datos relevantes de esta figura del docente como intelectual, luego el maestro, un actor clave. Vamos también a hablar de desafíos del presente. Tenemos un mapa que construir con algunos conflictos que son desafíos del presente, algunos conflictos que la sociedad enfrenta en la actualidad. Vamos a hablar de los procesos de identidad nacional, la figura de la persona docente como investigadora, el modelo a seguir, algunas situaciones actuales. Al final tenemos unas preguntas interactivas, igual que un muro, para que podamos participar. Y la idea es que a partir de los últimos 20 minutos podamos repasar la actividad número uno. Por si tienen alguna consulta específicamente de esa actividad que podamos aclararla acá, sería como el espacio ideal. Entonces, los últimos 20 minutos es mi idea poder dedicarlo a la actividad uno y poder abordar, si hay dudas, también la actividad uno. Entonces, vamos a continuar. Voy a abrir el espacio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita o podemos continuar. Ustedes me indican. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de las mejores prácticas docentes en las ciencias sociales. En este caso, en el estudio de las ciencias sociales, específicamente hay distintos campos. En el caso de los estudios sociales también hay algunas ciencias que son preponderantes para la asignatura, como son, por ejemplo, historia y geografía, educación cívica, y hay otras que son preponderantes. Entonces, esto lo logramos identificar mediante el estudio de mejores prácticas docentes, y se proponen dos actividades para trabajar con el estudiantado. Una de esas es la indagación, que puede ser la sinónimo de investigación, y también que esta indagación, esta investigación permita solucionar problemas. Esas son dos de las actividades
que se consideran buenas prácticas, mejores prácticas por parte de la persona docente en el proceso de mediación pedagógica en las ciencias sociales. También esta indagación y esta solución de problemas es importante porque lleva a que el estudiantado pueda participar y pueda tomar decisiones en asuntos sociales, políticos, culturales, económicos, entre otros, en diversos ámbitos, criterios. También esta participación en el aula permite que se pueda realizar mediante estudios interactivos en donde participen las personas interactuando entre ellos con plataformas, en el caso de que haya tecnología y se permita, y también mediante el diálogo, mediante el trabajo cooperativo, entre otros aspectos. Y esta indagación y esta solución de problemas va a implicar la integración de las ciencias sociales con otras áreas del currículo, que era lo que les mencionaba al inicio, que los estudios sociales tienen ciencias preponderantes, pero también ciencias auxiliares que colaboran en su construcción, por ejemplo, la economía, la demografía, la estadística, el derecho, la arqueología, entre otras. Y mediante la indagación y mediante la solución de problemas se puede lograr esa integración. Entre las mejores prácticas también podemos mencionar las oportunidades para que el estudiantado pueda valorar y pueda sentir esa conexión con los espacios históricos y con la historia, con la historia, y no entender la historia solamente como lo que pasó hace 4.000 años, hace 500 años o hace un siglo, sino que la tenemos que entender como ese contexto, esa ciencia histórica que se construye con nuestras acciones del presente, pero que tenemos que conocer el pasado por eso, para lograr entender el presente y poder transformar el futuro. Eso es muy importante, que lo logremos entender de esa manera. Luego tenemos lo de la oferta de contenidos en la asignatura, que se busca que sean ricos en grados elementales, utilizando el conocimiento previo que el estudiantado ya trae, que muchos niños y niñas traen en los distintos grados y niveles para cuando se trabaja la asignatura. Incluso ellos a veces proponen temas porque ven las noticias, porque hacen una dinámica familiar, porque están en algún juego o viendo el celular y encuentran algo y entonces luego lo proponen en el aula, en el salón de clase, para que se aborde. También tenemos la utilización de la evaluación para promover el ejercicio responsable de la ciudadanía y la expresión abierta de las ideas. Y también importante destacar que las oportunidades se tienen que brindar para que el estudiantado pueda indagar, pueda indagar. Aquí se menciona sobre grupos culturales. Puede trabajarse eso porque recordemos que en un salón de clase conviven personas incluso de distintas nacionalidades, distintos grupos étnicos, distintas culturas. Entonces sería un espacio importante que se puede brindar desde el espacio de clase para encontrar esos puntos en común, esos puntos diferentes y que pueda construirse un producto que sea útil para el grupo y para la sociedad. Hay aquí una frase que viene en el material compilatorio de la figura docente como intelectual. ¿Qué implica esta figura docente como intelectual? Vamos a leer la frase. Dice, en un sentido restringido, ser intelectual refiere a capacidades cognitivas contundentes, es decir, la persona docente habrá de conocer y saber reflexionar sobre una amplia gama de conocimientos y saberes. Entonces, esta es la tarea que se nos pide a nosotros como personas docentes para poder construirnos como intelectuales también. Es decir, no solo estar en la clase, no solo exponer y compartir con los y las estudiantes, sino también tener esa capacidad para conocer los temas, pero para saber generar ideas, reflexionar sobre esos temas, sobre esos saberes, sobre esos conocimientos. La figura del docente como intelectual también implica, en la frase anterior en un sentido estricto, ahora en un sentido más amplio, implica
un compromiso ético. ¿Con quién? Porque tenemos que estar capacitados para poder cumplir los desafíos educativos y socioculturales propios de la profesión docente. Eso es muy importante, sobre todo en la sociedad actual, ahora que hablamos ya no solo de tecnología, hace unos años atrás hablábamos de plataformas, de tecnología, ya ahora, hace 1 o 2 años, también tenemos que hablar de la inteligencia artificial y seguramente dentro de unos años hablaremos de otras cosas y por eso es importante estar capacitados en estos temas, que son desafíos educativos claramente, que afectan nuestra profesión, que afectan también el proceso de mediación pedagógica, las actividades que se programen, etcétera, y que es muy importante que nosotros los conozcamos y podamos saber trabajar con ellos, ver sus retos, sus desafíos que nos generan. Y en este caso, este papel de la persona docente como intelectual tiene dos funciones básicas, importantísimas. La primera, ilustrar cómo se debe vivir en las sociedades democráticas. No vamos a entender solo democracia como votar cada 3, 4, 5 años. No, no podemos entender eso solamente como sociedad democrática. Tenemos que reconocer que se tienen que respetar los derechos humanos, que tienen que existir valores que se tienen que aplicar para todos y todas, sin ninguna distinción de ninguna clase, de ningún tipo. Eso es importante que se logre vivenciar, que se logre demostrar en el salón de clase y ver esa sociedad democrática no solamente como el voto, sino como las oportunidades que se brinden para todos y todas. Y también otra función importante del docente como intelectual es capacitar instrumentalmente a los individuos. En este caso, ambos conocimientos son necesarios y son útiles, sobre todo para poder construir un proyecto de vida digno para los seres humanos, porque no podemos entender que la democracia solamente va a consistir en poder elegir a representantes, por ejemplo, políticos, en los distintos espacios y lugares que nos correspondan, sino que tenemos que ver cómo la democracia ayuda a los ciudadanos a resolver los problemas, a resolver las situaciones, a trabajar también, a promover, etc. Tengo un par de preguntas que quiero que los que quieran participar puedan levantar la mano y habilitar su micrófono para que me brinden su criterio, o bien podamos anotar algunos criterios de lo que pensamos de estas dos preguntas generadoras en el chat que está activo en este espacio de tutoría. Entonces voy a leer las dos preguntas primero para posteriormente habilitar ese espacio de 4 o 5 minutos que podamos compartir nuestros criterios sobre este par de preguntas. Dice el primero, explique con sus propias palabras y mediante un ejemplo de su propia trayectoria educativa la afirmación de Henry Giroux que las personas educadoras desempeñan un papel en la producción y legitimación de diversos intereses políticos, económicos y sociales a través de las pedagogías que ellos mismos aprueban y utilizan. Entonces, una frase del pedagogo estadounidense y ahora una pregunta también. ¿Considera que la función docente es un ejercicio neutral en el que no intervienen sus propias adhesiones políticas y experiencias socioculturales? Entonces, me gustaría poder escucharlos. ¿Qué opinan? O leerlos también en el chat. Si no les sirve el micrófono, o si no necesariamente quieren participar ahorita con el micrófono, pero sí, ojalá que puedan anotar algún criterio en el chat. Quedo atento. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Marcela. ¿Me escucha bien? La escucho bien, sí. Ok, profe, bueno, lo que dice aquí, yo lo que le puedo decir es que, bueno, no solamente cuando uno está en los planeamientos, en los estudios sociales, pues son objetivos de ciudadanía para la vida, ¿verdad? Que se dan desde el primer momento,
desde el primer instante, en primer grado, en donde se refuerzan valores, ¿verdad? Como el respeto, la solidaridad, la empatía, la responsabilidad, que son muchas cositas que se han perdido y lo vemos ahora en la sociedad, ¿verdad? En las escuelas se ve mucho un ejemplo, bueno, aquí habla sobre la política, la economía, son conceptos no muy profundos que uno no le podría integrar a un niño de primer grado. Yo tengo 5 años de primer grado, ¿verdad? Entonces uno trata de envolverlos con conceptos como, le digo yo, como valores, como derechos y deberes que tenemos todas las personas, ¿verdad? Ellos como niños, nosotros como adultos, y cuando ellos sean adultos van a tener ciertas responsabilidades que los conllevan a tomar decisiones en el ámbito político, económico y social. Y cuando vayan al colegio y estén, qué sé yo, en segundo ciclo, ya esos conceptos van a ser un poco más amplios. Uno los engloba a raíz de los valores, y como le digo yo, enseñamos como una ciudadanía para la vida. Le agradezco, Marcela, su participación. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quiera brindar su comentario, su apreciación de la frase, de su experiencia educativa también, trayectoria? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Kevin, adelante, buenas tardes. Profe, considero que lo que decía la compañera Marcela fue muy real, porque si nosotros analizamos, nosotros somos la figura mayor o la figura ejemplo a seguir que está en las aulas para los niños. Entonces, si no tenemos una posición neutral en cuanto a política, en cuanto a sociedad, estaríamos inculcando a los niños lo que nosotros pensamos o lo que nosotros seguimos. Entonces, creo que la frase nos educa, más de darnos una idea, nos educa a que debemos de ser neutrales en todo como docentes. No podemos, como decir, no puedo incidir en los niños con mis formas de pensar en política si ellos tienen otras, o quizás ellos no crean en la política. Entonces hay que pensar en todo y ser muy neutrales. Ok, le agradezco, Kevin. Vamos a continuar. Ahora más adelante también vamos a comentar un poquito sobre este tema y esto que nos propone Henry Giroux, pedagogo estadounidense. Algunos datos relevantes de esto mismo que comentó Marcel y Kevin. Datos relevantes del papel del docente, el docente como intelectual. ¿Qué implica eso? Implica que tiene que visualizar. ¿Qué tiene que visualizar? Todo el proceso educativo. ¿Y qué es el proceso educativo? ¿Qué incluye ese proceso educativo? Proyecto curricular, los contenidos de enseñanza, los materiales didácticos, la administración de la institución, las conductas de los alumnos y de sus compañeros, de los maestros, entre otras variables. ¿Verdad que solo ahí en eso implica 6 variables, seis aspectos que están dentro del proceso educativo y que esa persona docente como intelectual tiene que visualizar y que no son aspectos que se puedan contemplar como elementos técnicos y neutrales, que carecen de política e ideología. Todos esos elementos que mencionamos ahí, todos vienen con algún elemento técnico y con algún aspecto político. ¿Por qué? Porque fueron creados por seres humanos. Los contenidos de enseñanza, ¿quién los decidió? Bueno, alguna institución los decidió. En el caso de Costa Rica, el Consejo Superior de Educación, las instancias que crean los programas de estudio, los materiales didácticos, depende de quién los haya construido, si son de elaboración propia o si son de elaboración de una editorial, etcétera. Entonces, todos esos elementos no son neutrales y ya traen una ideología. Entonces, todo eso la persona docente como intelectual tiene que verlo para lograr transmitirlo. Y bien como aportaba Kevin, dejar de lado tal vez nuestro criterio político es importante ser neutrales, tratar de ser neutrales, pero si vemos que el material quizás tenga
también compartirlo y emitir un criterio sobre ese material que estamos compartiendo, que nos permita abrir espacios de diálogo, de intercambio de ideas, obviamente todo en un marco de respeto que es fundamental. Y todos estos elementos que enumeramos anteriormente, que el docente como intelectual tiene que visualizarlos, concurren, es decir, que llegan a la escuela y representan los sucesos de la cotidianidad en distintos aspectos, en la economía, en la cultura, en la política. Hay un currículo oculto también que menciona el autor, que viene también en el material compilatorio, y este currículo oculto aplica normas, aplica reglas institucionales de manera puntillosa, es decir, punto por punto, seguido, todo lo que se tiene que hacer, y muchas veces no se pregunta en los impactos que esas reglas, que esas normas generan en el proceso educativo, en el estudiantado y en el cuerpo docente también, y convierte a la persona docente no en un docente intelectual, no en un docente indagador, sino en un docente en una correa de transmisión que tiene que estar adecuado a la ideología del programa de estudio y del currículo oculto también. Entonces, por eso es importante estar siempre capacitados, ser, como se dice en el punto de este artículo, docente intelectual. Y un contrato social. Este contrato social implica que la escuela, junto con la sociedad, es un contrato que involucra a la persona docente, quien ha fungido, ha estado conectado como técnico de la educación durante el proceso de modernización de la sociedad, pero también está cautivo. Y dentro de su demandante actividad logra hacer un espacio para observar primero y luego para recopilar actos, por ejemplo, disciplinarios que nosotros como personas docentes a veces vamos haciendo, le pedimos a los estudiantes en el salón de clase, siéntese por favor, no hable por favor, el uniforme, las faldas por dentro, etcétera. Y todas estas acciones nosotros tenemos que recopilarlas, siempre es importante observarlas y tener esa posibilidad de crear estrategias de resistencia, de resiliencia, con el afán de formar ciudadanos que aprendan a participar activamente en la construcción de una sociedad democrática. Esto es muy, muy importante que nosotros lo podamos pensar, meditar y construir como figura de docente como intelectual. Luego también mencionamos el papel de los maestros, que son actores claves. Los maestros no son repetidores y no son cumplidores de rituales, sino que tienen que ser guías inteligentes y oportunos que permitan en todo el proceso educativo, en el proceso de mediación pedagógica, en la cotidianidad de la clase, motivar, orientar, ayudar a los estudiantes en la construcción de sus conocimientos, pero también en el desarrollo de sus habilidades, de sus destrezas. Y para eso implica la participación activa de cada uno de esos actores que van a la escuela. ¿Cuáles son los sectores que van a la escuela? Antes veíamos algunos que mencionábamos. Bueno, ahora también tenemos acá a las familias, a las instituciones privadas, las instituciones públicas que participan en distintas dinámicas que implica el día a día de los centros educativos y donde los docentes acompañen a los alumnos, a los estudiantes, a visualizar futuros sustentables. Vamos a ver también esto que es muy importante más adelante, porque vamos a hablar de desafíos que presenta el planeta y esto de un futuro sustentable es muy importante porque a veces se piensa en un uso irracional de los recursos naturales y de los distintos recursos naturales que existen y a veces se hace un uso irracional de ellos sin saber que para las generaciones futuras pueden no existir o pueden comenzar a escasear si no se hace un uso adecuado, razonable de los mismos. Entonces, más adelante también
Vamos a ver algunos ejemplos de estos desafíos que implica para la actualidad. Y también para continuar con esto del maestro como actor clave, en este ambiente donde hay una ideología claramente que domina el programa de estudio, que domina las instituciones, las reglas, las normas que impone lo que se va a decir, lo que se va a hacer, el docente en su papel de intelectual, volvemos al punto que es muy importante, ese papel de la persona docente como intelectual, tiene esa oportunidad de hacer visible esas relaciones de poder. Cuando las logra identificar, si la persona docente la logra identificar, siempre es importante compartirlo con el estudiantado, mencionarlo, valorarlo, generar un espacio de diálogo y que se pueda ubicar la posición, encontrar puntos de aplicación y de métodos utilizados. Y este tipo de acciones por parte de la persona docente va a permitir darle nitidez a la lectura de la realidad, establecer y describir las relaciones de los acontecimientos provocados por los distintos discursos y que en muchos casos los discursos a veces permiten fortalecer un sistema económico, un sistema político, alguna institución, y también eso se tiene que valorar por la persona docente, mostrar por la persona docente, hacer visible, como se dice acá en la parte que marcamos con negrita. Que acá viene uno de los desafíos del presente que mencionábamos antes cuando hablábamos de un futuro sustentable. Entonces, vamos a observar este video que habla, que aborda uno de estos desafíos del presente, que es el cambio climático. Voy a compartir el sonido. Me parece que no lo estoy compartiendo. Dice compartir el sonido. Ok, y ahora sí lo estoy compartiendo. Voy a darle play al video. Si no se escucha, ustedes me indican para dejar de compartir y volver a compartir. Con el audio incluido debería escucharse, pero si no me dice, voy a darle play. Vamos a prestar atención. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de geografía, causas y consecuencias del cambio climático. Vamos a iniciar. ¿Qué es el cambio climático? Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. En otras palabras, el aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre y las masas oceánicas en las últimas décadas. ¿Cuáles son las causas que provocan el cambio climático? Los cambios en el desnivel del mar, los efectos de las nubes, la emisión de aerosoles a la atmósfera, aumento en las emisiones de dióxido de carbono, gas metano, hidratos de metano, la contaminación del aire, los cambios en el hielo polar, el contenido en vapor de agua y la cantidad de cobertura de nubes y la cantidad de energía solar que alcanza la Tierra. Pero el principal problema que causa el cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. Las actividades humanas generan emisiones de 4 gases de efecto invernadero de larga permanencia: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y halocarbonos, que es un grupo de gases que contienen flúor, cloro o bromo. Los modelos muestran que el dióxido de carbono ocupa el 56,5%. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? Aumento de la temperatura, la disminución de la extensión de nieves y hielos polares. Otra manifestación es el aumento de la actividad ciclónica tropical intensa en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970. Mayor incidencia de valores extremos de aumento en el nivel del mar, olas de calor, episodios de precipitación intensa y sequías prolongadas. A un ritmo sin precedentes se están depositando enormes acumulaciones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera de la Tierra. Las actuales concentraciones han alcanzado el equivalente a 380 partes por millón de dióxido de carbono. Se estima que la temperatura mundial podría aumentar en más de 5 grados centígrados debido a las emisiones de dióxido de carbono a partir de la quema de combustibles fósiles.
El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, titulado Cambio Climático y Biodiversidad, indica que los cambios esperados en el clima incluyen el aumento de las temperaturas, cambio en las precipitaciones, la elevación del nivel del mar y la creciente frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos que producen mayor variabilidad climática. Estos son los datos básicos. ¿Ok? ¿Cómo se abordaba en el video? Este es un desafío del presente que llama la atención, que debe llamar la atención de todos, de todos los actores dentro de la sociedad civil, de parte también de las instituciones privadas, de las grandes empresas, de los grandes gobiernos, de todos los gobiernos, pero sobre todo de los países que más contribuyen al lanzamiento de gases que provocan el efecto invernadero y que aumentan los riesgos del cambio climático a nivel mundial, porque tienen una serie de consecuencias que no solo se están viendo ahora, sino que se van a ver dentro de algunos años más todavía. Entonces, ese es un primer desafío, un primer reto que como sociedad tenemos, y no solo sociedad costarricense, sino sociedad a nivel mundial. Tenemos acá un mapa de otro desafío muy importante, que son las guerras muy lamentables, conflictos a nivel mundial. Mencioné solo algunos, los identifiqué con bandera y coloqué un enlace de una noticia de alguno de ellos, de algunos de estos conflictos. Y no sé si lo logran identificar con las banderas ustedes, esos conflictos que están hoy día presentes a nivel mundial. Identifico como dos, profe. El de Rusia y Ucrania, que es como el más mediático. Israel y, bueno, no sabría decirles si jamás es Palestina, ¿no? Creo. Ajá, sí, Y muy bien. Corea del Norte y Corea del Sur, que es como el más viejo. Ok, gracias, Kevin. Sí, más bien identificó tres. ¿Alguien más que logre identificar otro con las banderas? Ok, sí. Bueno, por ejemplo, acá tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania que empezó en el 2022. Conflicto que parece, parece quizás que se logre una solución por las noticias que salieron ayer de que ya hay un posible encuentro entre Putin y Donald, las dos figuras políticas de Rusia y de Estados Unidos. Eso no le gustó a Europa, pero parece ser que puede haber una solución a ese conflicto muy lamentable que está en el corazón de Europa. Bueno, luego tenemos el de Israel también en la Franja de Gaza contra Hamas. También tenemos en Siria el conflicto que terminó con el poder del dictador que había, Bashar al-Assad. También generó una guerra civil. También tenemos a Irán, como dijo Kevin, Corea del Norte, es uno de los más antiguos, desde 1950, 1953 este conflicto, y entre dos países que son vecinos, Corea del Norte en la península, Corea del Norte y Corea del Sur, pero que son irreconciliables, pareciera, y que tienen elementos también armamentísticos que generan peligro para la humanidad. Es más, se adelantó el reloj del juicio final, del fin del mundo, que es un reloj que agrupa a varios científicos a nivel mundial y lo adelantaron un segundo, estaba a 90 segundos, ahora está a 89 por esto mismo, por los conflictos, por el cambio climático, por estos riesgos que tiene el planeta y que tiene la especie humana en sí y que debe abordarlos, y que debe abordarlos. Incluso también acá arriba tengo una imagen que coloqué, donde también Rusia y China, que son dos potencias, no solo en la parte, sobre todo China y Estados Unidos, en la parte económica, pero también en la parte militar, son potencia Rusia, son potencia Estados Unidos, y que llaman la atención sobre acontecimientos que suceden en el día a día
en diferentes regiones del planeta. Entonces, son otros aspectos importantes que debemos también recalcar. Eso era lo que les mencionaba, el reloj del juicio final, que fue adelantado. El año pasado estaba a 90 segundos, este año está a 89 segundos. Y se debe sobre todo a eso, a que los expertos, el grupo de físicos que forman ese, ese grupo, eh, ve que hay una serie de acontecimientos que se desarrollan a nivel mundial que son un llamado de atención claramente a que no estamos por el camino correcto, a que no estamos por un camino adecuado para la conciliación, para la paz, para la armonía. Entonces, esos también son desafíos del presente. Y ahora tenemos otro aspecto importante, la persona docente de estudios sociales como responsable de la generación de procesos de identidad nacional. Es importante recordar que en las instituciones educativas hay un papel innegable, importantísimo, para socializar la identidad en la persona estudiante, la identidad etaria, la identidad cultural, la identidad nacional. Y es muy importante las distintas dinámicas que se desarrollan en el aula, por ejemplo, incluso en la institución, como son las efemérides, la celebración de efemérides. Acá eh, construimos una presentación interactiva de este tema de la identidad nacional, que quiero leer una frase que dijo un político costarricense en 1900 y que ha generado esa idea de seccionalidad que tiene el costarricense y desde donde se ha construido incluso por algunos políticos ese sentimiento de identidad. Entonces vamos a leerla. Dice, Costa Rica es el estado que ha marcado con más regularidad y donde la tea de la discordia ha producido menos incendios. Pero obsérvese que por su aislamiento de los demás estados, ha podido librarse del contagio de las perniciosas influencias del desorden general y del maligno influjo de los perversos, conservando de este modo la sencillez de sus compatriotas, que por la homogeneidad de sus habitantes ha gozado de la paz que da la armonía de hombres que viven bajo las mismas leyes, que en Costa Rica las clases más infelices cuentan con una propiedad que los hace relativamente ricos sin ambicionar los bienes ajenos, que el natural amor a la propiedad en sus habitantes los ha hecho industriosos y laboriosos, y en fin, que sobre estas felices condiciones no ha pesado sobre ellos una administración dispensiosa. Esta frase fue expresada por un europeo que viajó a Costa Rica y a partir de esta frase también muchos políticos comenzaron a construir una idea de identidad nacional donde nos diferenciamos de los centroamericanos, de los demás centroamericanos, de los distintos pueblos, eh, ciudadanos de los países centroamericanos. Y a partir de esa idea se construye una identidad nacional que, bueno, hoy día, en medio de los retos que tiene el país, no podemos decir que fue así ni que fuese así. Obviamente había algunas diferencias en la construcción del Estado, en la elección de las autoridades, quizás en las guerras civiles que vivieron otros pueblos centroamericanos y que Costa Rica no vivió tanto, por dicha, pero eso llevó, esa visión llevó a construir una idea de identidad que ponía a los costarricenses blancos, que ponía a los costarricenses trabajadores, que ponía a los costarricenses con una propiedad, como se menciona ahí, y no fue así tampoco. Entonces, a partir de esa idea de construcción de la identidad, se parte a finales del siglo XIX por parte de los políticos liberales. Acá el historiador costarricense David Díaz nos dice que es la identidad nacional y la define como una invención, es decir, algo que se creó, un artificio que fue diseñado
en este caso por las élites políticas que emprenden la construcción del Estado en el siglo XIX y que necesitan que la población se identifique con su proyecto político. Entonces, a partir de estas dos ideas de el inicio de la identidad nacional en Costa Rica, tengo esta pregunta. Podemos desarrollar dos ejemplos de cómo puede mejorarse la mediación pedagógica de la historia nacional en la educación primaria para conformar de manera sólida y pertinente un sentido de identidad nacional en el contexto de una sociedad globalizada. Es una pregunta que podemos valorar porque vemos cómo surgió la identidad nacional. Sale de un punto de vista que hay que diferenciarnos de los otros y ponen diferencias, más bien, perdón, diferencias que muchas veces son incluso racistas por color de piel. Nosotros somos blancos, los otros no. Y también dista mucho de la realidad de la Costa Rica de aquel momento y de la Costa Rica de ahora también, que sabemos que es multiétnica, que es pluricultural, entre otros aspectos. ¿Alguien que guste participar con esta pregunta generadora? Vamos a abordarlo también ahora, más adelante, al, al, al final de la tutoría. Podemos construir un ejemplo. Igual vamos a participar de un muro, ahí podemos también valorar eso. Que vamos a continuar entonces con la figura docente de estudios sociales como investigadora. Entonces vean que llevamos docente intelectual, ahora vamos a el papel de nosotros como investigadores. Y la propuesta es que el maestro o la maestra debe investigar y va dirigido precisamente a hacer un llamado de atención a la persona docente para que cambie su actitud de solamente ser un profesional que consume un libro de texto, que consume un programa de estudio, que consume un recurso tecnológico o que aplica alguna técnica, algún procedimiento, que sigue orientaciones que vienen de afuera o que vienen construidas por otras personas, sino que al nosotros lograr investigar vamos a lograr ser productores de nuestra propia posición frente a las condiciones locales, a las distintas condiciones que se desempeñan como profesionales de la formación de ciudadanos que la sociedad exige, ¿verdad? ¿Y quién sería la persona más indicada para ser un investigador? Porque conoce mejor la realidad, porque está cerca del estudiantado, dentro del salón de clase, porque genera mediación del aprendizaje y es la misma persona educadora. Por eso es muy importante que sea investigativo, que se comprometa con la investigación de su propio quehacer docente y su quehacer también profesional. Para la profesora Margot Piedra, que es la autora del compilatorio de la unidad didáctica, señala que esta figura del docente como intelectual, perdón, como investigador de estudios sociales, demanda tres tareas, tres características que son importantes. Primero, ser muy observadores. Segundo, cuestionarnos, preguntarnos siempre, generarnos preguntas. Y considerarnos siempre aprendices permanentes. Nunca vamos a saber todo, siempre tenemos que estar en constante aprendizaje y aprendemos de todo, de todas las acciones que incluso compartimos con las personas con los estudiantes en el salón de clase, aprendemos todos los días técnicas, apoyos educativos, mira, compartiendo con colegas sobre un recurso didáctico, sobre algún apoyo educativo que le brindó a una persona estudiante y que a él quizás no le funcionó, pero a otra persona sí. En ese compartir, tenemos que estar dispuestos siempre a aprender de manera permanente. Esos son tres aspectos que Margot Piedra señala que son muy importantes que nosotros como intelectuales y sobre todo como investigadores los tengamos presentes. Y realiza un plan de 7 puntos para lograr desarrollar la investigación en el aula. Primero,
Y aquí vienen básicamente presentes esas tres características que Margot menciona. Observar, anotar, cuestionar y aprender siempre. Vean que inicia con la observación de hechos. Siempre importante para investigar, observar. Este observar nos va a permitir que identifiquemos algún problema y a partir de ese problema podemos generar la investigación. Entonces, identificamos el problema y ahora sí, vamos a ir a buscar información que nos permita tener un sustento teórico para poder desarrollar esa investigación. Vamos a buscar información en revistas, en videos, en entrevistas, entre otros recursos. Vamos a generar un plan de acción que va a incluir estrategias, técnicas para resolver ese problema, intentar tener una propuesta de resolver el problema. Vamos a ejecutar ese plan, vamos a generar una reflexión a partir de los resultados y vamos a revisar con la intención de mejorarlo. Aquí va muy presente en este punto 7 lo que se mencionaba al final del quehacer permanente del aprendizaje. Siempre tenemos que ser un aprendiz permanente. Vean que ahí se dice que se va a revisar lo que ya se hizo. ¿Para qué? Para mejorar. Entonces, ahí se evidencia claramente ese tercer punto, tercera característica que mencionaba el autor. Ahora, cada uno de nosotros quiero que podamos autorreflexionar y autovalorarnos. ¿Cómo estamos con estos cuatro criterios? Cada uno ahí desde el espacio en donde se encuentra, que logre reflexionar en estas competencias que se mencionan que son básicas para la investigación educativa. Y son 5. Entonces yo voy a leerlas y cada uno, si quiere alguien participar, me dice, profesor, yo quiero participar emitiendo mi criterio sobre ese punto, sobre ese aspecto a calificar. Y si no, cada uno desde el espacio en donde se encuentre que pueda autorreflexionar y autovalorarse cómo estamos en estos 5 criterios de la investigación educativa. En el primer criterio dice documentar y sistematizar la práctica, es decir, lo que hacemos en la cotidianidad del aula, si alguno ya ejerce, por ejemplo. Aplicar creativamente el método científico, bajo, medio o alto. Dice buscar y encontrar información científica en fuentes impresas y digitales de reconocido prestigio. Esto nosotros como personas estudiantes de la universidad podemos también valorarlo. Buscamos y encontramos información científica en fuentes impresas y digitales de reconocido prestigio, bajo, medio, alto. Autovaloremos acá. También resumir la información encontrada y necesaria sobre un tema. Hacemos eso. Lo hacemos muy poco, casi no, o no lo hacemos. Guardar información localizada en distintos medios y recursos para disponer de ella en otro momento necesario. Esto es muy importante a veces porque encontramos un muy buen material, quizá lo usamos un poquito o no lo usamos en ese momento porque quizás no sea tan pertinente, pero lo olvidamos o no lo guardamos, no ponemos en un registro, documento tal, referencia tal sobre X tema, no lo guardamos y cuando lo vamos a ocupar, cuando ya en alguna actividad, en alguna asignatura nos puede servir o bien en la cotidianidad del aula si ya ejercemos y no lo tenemos. Entonces también esta es otra competencia básica para la investigación educativa. ¿Cómo estamos ahí? Y por último, redactar a manera de un ensayo académico la revisión de la literatura realizada. Esos son 5 competencias básicas que es importante que cada uno de nosotros pueda reflexionar, valorar cómo estamos en ese aspecto. Ok, para continuar con la figura docente de estudios sociales como eh, intelectual, como investigador y ahora como un modelo a seguir. ¿Por qué un modelo a seguir? Porque las personas docentes nos convertimos en referentes para la vida de un estudiante, interactuamos con ellos en el proceso pedagógico,
y llevamos implícitos procesos y relaciones sociales en ese aspecto. Los autores Remolina, Velázquez y Calle, por ejemplo, en el año 2004, hicieron una afirmación que es muy pertinente para este tema del modelo a seguir. No ha de limitarse a ser un simple profesional de la educación, un académico encasillado y enclaustrado en la torre del saber, ajeno a los acontecimientos culturales, políticos, sociales y económicos de su contexto, sino un formador auténtico, un trabajador de la cultura y por ende un defensor de la vida. Esa es una frase que está en la unidad didáctica de esta asignatura y que nos llama a esa tarea de que no podemos quedarnos solo en los contenidos, no podemos quedarnos solo con las reglas, las normas, sino que tenemos que ser formadores auténticos, trabajar por lo correcto, por lo justo, por la formación para la vida de las personas estudiantes. Acá tengo un muro con principios claves que nosotros como personas docentes de primer y segundo ciclos de la educación general básica tenemos que tener en cuenta en nuestro papel como docentes, como intelectuales, como investigadores o ahora como modelo a seguir o incluso con los desafíos que están presentes en la sociedad actual. Entonces, es un muro que se elaboró en una herramienta y que quiero que tomemos un espacio para emitir nuestros criterios acá. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo se participa. Ya ahorita les comparto acá el enlace para que todos los que puedan ingresar al mismo y puedan hacer su aporte, lo, lo, lo construyan. Acá, en este muro, que se denomina principios claves, vamos a anotar uno o dos principios que nosotros consideremos que son importantes que una persona docente de primer y segundo ciclos de la educación general básica aplique. ¿Cuáles consideran ustedes? Entonces, ¿cómo podemos participar de este espacio? Acá, en la parte inferior derecha, hay un símbolo de más. Ahí nosotros vamos a escribir, vamos a añadir publicación y me va a salir un título para yo anotar. Entonces, acá voy a anotar principio uno, por ejemplo. Principio uno y anoto mi idea. Y principio 2. Incluso puedo subir una imagen, un enlace de algo que me parezca importante que pueda subir, o bien solo participar. Acá podemos agregarle incluso algo más, principio uno, principio 2, y acá podemos incluso redactar un poquito más. Y le damos publicar acá, le damos publicar. Y eso se va a ver acá. En este caso sale mi nombre. En algunos casos, si ustedes quieren, también le pueden poner el nombre o va a salir anónimo. No hay ningún problema con eso. Lo podemos editar también si queremos. Entonces lo voy a compartir por el chat de la tutoría para que todos los que tengan la posibilidad de ingresar y dejar su mensaje, lo podamos realizar y los que no puedan ingresar por algún impedimento, que lo puedan también, si quieren participar, que sería muy importante conocer sus criterios, nos puedan dejar entonces el comentario acá en el chat y quizá los podamos leer ahora durante la tutoría o si no después de la tutoría yo quedo leyéndolos. Vamos a participar, vamos a tomarnos unos 10 minutos para participar de esto. Entonces ahí dejo el enlace para que podamos ir ingresando poco a poco, los que puedan, como les digo, y los que no puedan, ojalá participar por el chat de acá de la reunión.
micrófono, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos para que nos dé tiempo de leer la mayor parte. Kevin dice que centrar el proceso educativo en el alumno y su aprendizaje. Esther, ser una persona digna de imitar, ejemplo para la sociedad y ante todo para los estudiantes con quienes comparte el salón de clase. Y también un segundo, persona creativa, empática y proactiva. Luego también otro comentario, una persona docente es una persona apasionada, conocedora, comunicativa, empática, paciente, creativa, flexible, líder, actualizada y con vocación para enseñar. Sí, todo eso tenemos que tener, todo eso tenemos que tener y es una serie de habilidades importantes. Otro comentario también, compromiso con el aprendizaje, promoviendo un ambiente que fomente la curiosidad y el deseo de aprender, adaptabilidad para los diferentes estilos de aprendizaje y necesidades, empatía, entender y saber responder a las emociones de los estudiantes. Veo que entre los principios varios de los que he leído vienen con uno de acuerdo, la empatía. También creo que Liliana no lo he leído. Acá está. Compromiso y vocación, aprendizaje constante, paciencia, empatía, enseñanza adaptada y centrada en el estudiante. Otro principio dice individualizar a los estudiantes, generar un entorno de socialización y estimular a los estudiantes para que lean y estudien de manera independiente. Por último, construir el aprendizaje en conjunto y no de manera individual, docente-estudiante. Bianca también dice que un principio es ser un docente empática, respetuosa y por supuesto tener vocación, muy importante, sí. La vocación es clave porque es también una tarea importante que adicional a los que ya mencionamos de la persona docente, investigadora, intelectual, modelo a seguir, la vocación es clave. También otros dos principios como docentes podemos, se me movió ya, aquí está. Como docentes podemos reconocer y respetar la diversidad de los estudiantes, sus intereses, ritmos de aprendizaje, contextos y necesidades, pero también dentro, segundo principio, dentro de la educación se puede demostrar valores, el respeto mutuo y la empatía para promover el pensamiento crítico y la resolución de problemas. También tenemos otro, docente promotor de espacios inclusivos. En este sentido, el docente debe considerar no solo la multiculturalidad, sino también el entorno en que está inmersa la institución educativa para ofrecer al estudiantado una educación integral, donde se adecue el currículo a su entorno y a su cultura, de manera que ofrezca una mayor flexibilidad de acuerdo a la comunidad educativa que conforma el grupo. Sí, muy bien, todos los aportes. Este lo vamos a mencionar más adelante, los espacios inclusivos, muy importante. Al final de la presentación viene un espacio específicamente de de ese tema. Gracias, Marcela. Marcela nos pone por acá, por el chat, dice que el docente debe ser una persona ejemplar.
empática, creadora de una visión para el desarrollo cognitivo y el desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. Ujú, cierto. Vamos a un par de minutos más y vamos a luego a continuar. Y ahora también Carol nos anota que debe tener amor por lo que hace, porque de esa manera el entorno que se crea va a ser de provecho tanto para el estudiantado como para la persona docente. Marixa, buenas tardes. Bueno, que no se preocupe, Marixa, estamos grabando incluso la tutoría, entonces si después no pudo ver el inicio, ahí cuando la comparta puede ver el inicio, ahora llega también a esta parte, se incorpora y también ahora si tiene dudas al final, lo vamos a dejar los últimos 20 minutos para abordar la actividad uno y revisar algunos aspectos que tengamos. Vamos a continuar acá con un comentario más. Principio de competencias, dominio de contenido, ser entusiasta, ser firme y respetuoso, ser asertivo, estar constantemente actualizado, ser ampliamente responsable. Sí, muy importantes todos estos principios que se mencionaban, e incluso algunos lo mencionábamos en la tutoría al inicio, en la tarea que tenemos de estar actualizados. Porque antes pensábamos que el celular, que la computadora, que el videoín, que ya luego que las aplicaciones, y ahora la inteligencia artificial también se nos incorpora. Y dentro de 5 o 10 años, quién sabe qué. Entonces, todos esos son tareas que van muy relacionadas con uno de los principios que anotabas de estar actualizado. También ser creativo para ofrecer al estudiantado una mediación pedagógica con alta diversidad de estrategias que motiven el aprendizaje. Sí es cierto, acá lo del DUA se menciona por acá, muy importante, no lo habíamos mencionado, yo creo que también al final de la tutoría de la unidad uno viene mencionado lo del DUA, diseño universal para el aprendizaje. Ser flexible para permitir que el estudiantado tenga la posibilidad de encontrar su estilo de aprendizaje que lo caracteriza como individuo, permitiéndole a todos la oportunidad de aprender. Ok. Les agradezco mucho la participación, fue, fue bastante amplia y bastante rica también en esos principios que nosotros como personas docentes de primer y segundo ciclos tenemos que tener para, para promoverlos en el proceso de mediación, en la cotidianidad del aula, etcétera. Vamos a continuar y vamos a hablar de algunas situaciones actuales que tiene el contexto educativo y que intervienen en la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica. En este caso es importante primero recalcar que la sociedad actual es heredera de las transformaciones en distintos ámbitos, en la parte social, en la parte política, en la parte cultural, en la parte tecnológica, de otras experiencias que fueron experimentadas, por ejemplo, en el siglo XIX, y que hay una serie de patrones en la distribución de la riqueza, en la distribución del conocimiento, que son desiguales para el resto de los países a nivel mundial. Y acá hay una noticia de la Organización de las Naciones Unidas que refleja esta situación de desigualdad, de acceso desigual. Y nos habla sobre todo de la desigualdad y cómo subsanar esas diferencias. Entonces vamos a leer sobre todo la introducción que considero que es importante que pongamos referencia a esta noticia de la Organización de las Naciones Unidas. El mundo ha hecho avances significativos para reducir la pobreza. En los últimos 30 años, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema. Sin embargo, la porción de los ingresos que le corresponde a la mitad más pobre de la humanidad apenas ha cambiado en ese periodo. Pese a que la producción económica mundial se ha triplicado con creces desde 1990. Las desigualdades socavan el progreso económico, lo que a su vez agudiza las diferencias sociales generadas por las desigualdades.
Tanto dentro de los países como entre ellos siguen observándose desigualdades derivadas de los ingresos, la localización geográfica, el género, la edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual, la clase social, la religión, factores que determinan el acceso, las oportunidades y los resultados. En algunas partes del mundo, las diferencias son cada vez más acusadas. Entre tanto, están surgiendo deficiencias en otros ámbitos, como el acceso a las tecnologías móviles y en línea. Entonces, vean que acá habla de retos y de lo que se plantea, de esa desigualdad que existe, que ha existido y que sigue existiendo, y que es una tarea que todos los países del mundo y que todos los grupos humanos debemos trabajar para promover una sociedad más justa, más equitativa, en donde estas diferencias no existan. Y vean que estamos hablando no solo de la pobreza y la pobreza extrema, sino también de la falta de oportunidades, de la discriminación que se hace por la orientación sexual de una persona, por la localización geográfica, por el país de procedencia, por su origen étnico. Y también se recalca en un punto que es muy importante y que es actual, el acceso a las tecnologías. El acceso a las tecnologías es muy importante y hay un grupo considerable, muy considerable de personas en Costa Rica y en el mundo que no tiene acceso a la tecnología o que no sabe utilizar la tecnología. Y ese es un desafío para las sociedades actuales. También, este es un aspecto importante que marca esa desigualdad y que marca también esa diferencia, que a pesar de que se ha logrado disminuir y sacar a un porcentaje considerable de población de la pobreza y de la pobreza extrema, también hay una distribución muy desigual de la riqueza. ¿Por qué? Porque después de la crisis financiera del 2008, el número de multimillonarios se multiplicó por más de dos y el 82% de toda la riqueza creada en 2018 fue a parar al 1% más rico. Esto marca la tendencia de una sociedad altamente desigual. Cuando tenemos a un 1% de la población del 100%, solo 1% se quedó con el 82% de toda la riqueza. Eso claramente demuestra que es una sociedad injusta, desigual. Mientras que la mitad más pobre de la humanidad no recibió nada. Entonces, esos son retos que nosotros, como docentes de estudios sociales, tenemos que tener presentes que conviven en la cotidianidad a nivel nacional y a nivel mundial. Otro reto que está muy relacionado con el anterior. No vamos a ver en este caso el video porque está muy relacionado con el cambio climático, el efecto invernadero acentuado, que en este caso sobre todo tiene que ver por las acciones de los grupos humanos en el planeta y cómo hacen que el efecto invernadero, que es algo también natural, se acentúe por las prácticas cotidianas de los distintos grupos. Vamos a responder esta pregunta interactiva. Voy a leerla y quiero que me participen todos los que puedan diciéndome cuál consideran que sea la respuesta. Dice, algunos desafíos que presenta la humanidad en la actualidad son las buenas relaciones humanas, el cambio climático, el deterioro del medio ambiente. ¿Cuáles serían los desafíos que presenta la humanidad en la actualidad? Podemos seleccionar más de uno. Ok, Esther dice que los tres. Ujú. ¿Alguien más quiera participar? Quiero escucharlos, ojalá que puedan participar varios. Profe, disculpe. Adelante. Bueno, desde mi punto de vista, el deterioro del medio ambiente va a conllevar al cambio climático, ¿verdad? Y desde la zona donde yo vivo, obviamente se ve más afectado lo que es el deterioro del medio ambiente, porque yo vivo cerca de la pista que pasa por la colita, por todos estos lados, por Atillo, ¿verdad? Entonces, en este momento están haciendo una corta de árboles increíble. Y aquí, digamos, no es un sector donde la gente
tiende a reciclar. Entonces hay un incremento de basura y hay una disminución del medio ambiente pues que le ayuda a evitar un poquito este cambio. Ujú. Sí, en la circunvalación nueva de los Atillos, seguro, por todo ese lado. Sí, claro, tiene un impacto en el, en el espacio de los árboles que habían, la zona verde, que también es importante, que incluso dentro de la educación vial es un elemento de la parte eh, de lo que se coexiste en la parte vial, en donde está el peatón, el conductor, pero también está el entorno. Y es muy importante que exista ese entorno y que exista eso verde, claro, y tiene un impacto ahorita por esa construcción. Esperemos que cuando se termine, ojalá que, me imagino que quizás exista algún espacio para habilitar otra vez zonas verdes alrededor. Ojalá. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, ahí vi varias respuestas, casi que la mayoría dicen los tres y hay uno que dice dos y tres. Ahorita las voy a elegir. Ok, Marixa, las buenas relaciones porque ahora se ha perdido el respeto, la gente anda sumamente agresiva, ¿cierto? No escuchan y el diálogo se ha perdido. Todos son importantes, solo que las relaciones humanas se están deteriorando. Cada vez más muertes. En este 2025, las buenas relaciones humanas y el deterioro del medio ambiente, principalmente. Bueno, voy a elegirlas. Vamos a marcar. Como se pueden elegir tres y la mayoría me está diciendo que elija las tres, entonces vamos a enviarlas a ver si son las tres. Ok. La uno no era uno de los desafíos, pero comparto los criterios los que ustedes emitieron en el chat, porque es cierto, actualmente los niveles de inseguridad, la violencia en las carreteras, la violencia casi que en nuestra cotidianidad, en nuestro entorno, es preocupante, es un llamado de atención y que incluso muchas veces, como hay un nivel de violencia muy alto en la sociedad, llega a los centros educativos y también tenemos que nosotros como personas docentes estar citando encargados legales para debidos procesos por esta falta de valores, porque quizás no hay respeto, no hay tolerancia, etcétera. Otra pregunta. Dice, las guerras y los conflictos militares en diversas regiones del mundo son uno de los desafíos actuales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Es que si lo analizamos, la guerra no solo es un conflicto político, sino también social, ambiental, por el daño que hace al ambiente, el conflicto como tal, social por el daño que hace a las familias, a la unión familiar, al hogar como tal. Entonces, yo digo que es verdadero. Ok, gracias, Kevin. Adelante, mi lady. Bueno, yo siento que es verdadero por la cantidad de conflictos que se están viendo y también por la contaminación que esto genera, ¿verdad? Aparte de lo parte humanitario, también el daño que hace al ambiente. Exacto, muchas gracias, sí. Bueno, todos pensamos que son verdaderos, entonces vamos a seleccionar la opción de verdadero si es correcto. Las guerras y los conflictos tienen un impacto muy grande en muchísimos aspectos, son terribles. Y por eso también para recordar lo del reloj del juicio final, que está en 89 segundos, hay países que tienen armas de destrucción masiva que implican un riesgo enorme para el planeta. Entonces, por eso es muy importante siempre tratar de solucionar los problemas mediante el diálogo, mediante el intercambio de ideas, mediante el respeto y no ir a la guerra. Y ahora vamos a las situaciones actuales. En este contexto, en el contexto actual, hay una oportunidad para la educación y tiene que llamar a transformar las realidades, pero no puede hacerlo solamente con prácticas anacrónicas de otros tiempos de transmisión de conocimiento. Ya eso no. La nueva educación transformadora de la sociedad debe apuntar al desarrollo de habilidades, principalmente de las 4C,
de la creatividad, de la criticidad, de la colaboración y de la comunicación. Esas son las 4 habilidades que se debe promover desde los salones de clase, desde los procesos de mediación pedagógica, y dejar de lado y dejar las prácticas solamente de transmitir información como que el docente es el único que conoce, sabe y transmite todo o lo deposita en el estudiantado. Esa práctica no es correcta en los tiempos actuales. A estas habilidades, a esas 4 que enumeramos como las 4C, tenemos que sumar una que es muy importante y que el estudiantado dentro de la universidad lo tiene. Cada uno de ustedes tiene en mayor o menor medida la metacognición, que es la capacidad de nosotros de aprender, aprender a aprender. En una educación a distancia, por ejemplo, en la que están ustedes, esa capacidad para autorregularse, para saber cuándo voy a sacar tiempo para leer el chat, cuándo voy a participar de la actividad, cuándo voy a descargar las instrucciones, cuándo voy a sentarme a revisar la rúbrica para poder posteriormente desarrollar la actividad, cómo ir avanzando, cómo ok, la actividad es para 15 días. Y entonces, ¿cómo me voy a autorregular? Esa metacognición que ustedes tienen en mayor y menor medida, algunos y algunas, y que han logrado desarrollar y que van a ir mejorando seguramente con más años en la universidad, también es una capacidad que tenemos que trabajar con las personas estudiantes a que ellos tengan la capacidad para aprender, 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 aprender. ¿En qué? En habilidades sociales, en alfabetización, en el uso adecuado, eficaz y pertinente de las redes, de las tecnologías de la información y la comunicación y de las redes sociales, porque nosotros convivimos con personas que tienen el teléfono, casi que nacieron con el teléfono, con la computadora, con el videojuego, pero que sepan que esa información tiene que hacerse, o esa plataforma o esa herramienta tiene que servir también para hacer un uso regulado, un uso medido, que puede también tener consecuencias si no sabemos usarlo. Y el respeto a la inclusión, a la diversidad, el fin de la violencia en los distintos espacios educativos también es un llamado importante de atención que tenemos que hacer y que tenemos que trabajar. Desarrollo de habilidades sociales, de sana convivencia y de bienestar. El papel de la persona docente no solamente, como dijimos, se va a limitar a transmitir conocimientos o a controlar la disciplina, sino que va a trascender eso y va a buscar ampliar el desarrollo de habilidades, crear oportunidades, desarrollar motivación y también mediar en la parte académica y en la parte socioemocional. Esas son tareas que tenemos como personas docentes y olvidarnos que no solo implica transmitir conocimientos y aplicar disciplinas, sino que tiene que ir más allá. Rol docente en aspectos emocionales y motivacionales. Por ejemplo, en estos aspectos, establecer límites claros y reglas de convivencia dentro del aula. El respeto es muy importante y que la persona docente lo evidencie desde su cotidianidad, desde su proceso de mediación pedagógica y que lo dejen claro en el salón de clase va a colaborar muchísimo para que se reduzcan en el año, en el día a día, los problemas. Promover la retroalimentación, reconocer las habilidades de cada estudiante, crear un ambiente cálido en la sala de clases, enseñar con pasión, que era lo que mencionaban ustedes ahora entre uno de los principios, lo de la vocación. La vocación nos va a llevar a enseñar con pasión y de esta manera vamos a lograr que se motiven para aprender. Uso de herramientas tecnológicas también, muy importante. Estas herramientas tecnológicas van a tener un objetivo, que son transformar las prácticas educativas. También va a permitir explorar, que el estudiante conozca, averigüe, explore la información, cómo se utiliza y cómo esto va a propiciar el aprendizaje. Un aprendizaje que va a ser activo. ¿Por qué? ¿Por qué activo? Porque el estudiante va a vincularse, va a querer ver cómo transformar, cómo construir, etcétera, y por eso va a ser altamente activo ese aprendizaje. Y
el sistema educativo va a continuar promoviendo la conectividad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el propósito de cerrar la brecha digital. Hoy día Costa Rica tiene una brecha digital entre los centros educativos públicos y privados, entre los centros educativos de zona urbana y zona rural, entre una provincia y otra, entre un cantón y otro, pero esperemos que se puedan ir reduciendo esa brecha. Y el uso de las tecnologías es muy importante en el salón de clase y para eso nosotros tenemos que conocerlas para poder compartirlas y también motivar al estudiantado a que sea partícipe activo de ese proceso. Propicia también la formación de una ciudadanía digital que desarrolle el pensamiento crítico, innovador, que sea creativo, que sea capaz de aprovechar responsablemente las tecnologías con fines educativos, con fines productivos. Hay muchas personas que a través de las redes sociales venden productos, eh, generan ingresos y también tienen fines educativos. Entonces, todo esto es importante y lo podemos desarrollar desde el salón de clase, así como la autogestión y la incorporación de recursos. También la apropiación, que la persona estudiante logre hacer un uso de esa herramienta tecnológica, que sea activo en ese uso, va a permitirle que se apropie, que desarrolle habilidades y que se acerque a las tecnologías digitales. Para ello, es muy importante que cada uno de nosotros, como personas docentes, tengamos la capacidad de hacer un uso, que conozcamos la aplicación, que conozcamos el programa, la aplicación tecnológica y que sepamos emplear para poder apoyar nuestros procesos educativos. Y también que en el salón de clase exista, ¿verdad? Exista la computadora o exista el video o exista la pantalla y exista el internet también, que es muy importante porque todo esto va a ser que si nosotros estamos capacitados, pero el centro educativo o la región no cuenta con el acceso a, bueno, no podemos hacer imposibles. Entonces, acá es una tarea doble. Es una tarea para la sociedad, para las autoridades y para nosotros. Los tres y más tienen que estar eh, vinculados, capacitados para poder responder a este uso de herramientas tecnológicas. Acá también otro de los aspectos que mencionaba en los principios, no recuerdo quién lo mencionó en el muro, que era la inclusión educativa, muy importante, es otro de las tareas que tiene que tener la persona docente. Esa inclusión educativa es el respeto por la diversidad, eliminar el acoso y la violencia en el aula. En este caso, la inclusión y el respeto por la diversidad va a buscar que garanticemos el derecho universal a la educación para todos y todas, sin ninguna distinción. Y este término hace referencia a las personas con alguna discapacidad, pero también a los grupos minoritarios, al estudiantado migrante, a quien presenta estilos cognitivos distintos, a las personas con identidades de género distintas, quienes presentan capacidades de talento extraordinarias también. Y en este caso, también es importante tener presente el contexto familiar, el estilo de aprendizaje, la cultura, el contexto geográfico donde estamos, el sexo y el género, la genética, entre otros aspectos. Y los sistemas educativos se empeñan muchas veces en homogenizar, hacer a todos iguales y llevar el aprendizaje y las conductas para todos por igual, sin ninguna distinción y esto genera que no hagamos prácticas accesibles para las distintas personas estudiantes. El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva tiene esta frase que considero muy importante incluir acá y que voy a leer. Dice que un modelo educativo inclusivo está estrechamente relacionado con prácticas flexibles y pertinentes que garanticen la calidad y equidad educativa para el desarrollo integral de la persona, involucrando a toda la población estudiantil por igual, reconociendo y valorando la diversidad humana y la eliminación de todo tipo de barreras que obstaculicen el aprendizaje y la participación plena. Acá vamos a observar este video que
aborda la Ley 7600, específicamente en el campo educativo, en lo atinente a la parte de educación y con algunos artículos muy importantes que tienen tareas para el centro educativo, para la institución, para la persona directora, para las personas docentes, incluso también para los padres de familia. Entonces vamos a observar el video. Voy a asegurarme de que sigo compartiendo sonido. Vamos a ver. Sí, seguimos compartiendo sonido, entonces lo deberíamos escuchar. Vamos a prestarle atención a este pequeño video que aborda este tema. Saludos chicas y chicos, la reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de educación cívica, Ley 7600, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, acceso a la educación. Vamos a iniciar. El Estado garantizará el acceso oportuno a la educación a las personas independientemente de su discapacidad, desde la estimulación temprana hasta la educación superior. Esta disposición incluye tanto la educación pública como la privada en todas las modalidades del sistema educativo nacional. Programas educativos. El Ministerio de Educación Pública promoverá la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales y velará por ella en todos los niveles de atención. Participación de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad participarán en los servicios educativos que favorezcan mejor su condición y desarrollo. Con los servicios de apoyo requeridos, no podrán ser excluidas de ninguna actividad. Adaptaciones y servicios de apoyo. Los centros educativos efectuarán las adaptaciones necesarias y proporcionarán los servicios de apoyo requeridos para que el derecho de las personas a la educación sea efectivo. Las adaptaciones y los servicios de apoyo incluyen los recursos humanos especializados, adecuaciones curriculares, evaluaciones, metodología, recursos didácticos y planta física. Estas previsiones serán definidas por el personal del centro educativo con asesoramiento técnico especializado. Formas del sistema educativo. Las personas con necesidades educativas especiales podrán recibir su educación en el sistema educativo regular, con los servicios de apoyo requeridos, y los estudiantes que no puedan satisfacer sus necesidades en aulas regulares contarán con los servicios apropiados que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especial. La educación de las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad, impartirse durante los mismos horarios, preferiblemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sistema educativo. Materiales didácticos. Los programas de estudio y materiales didácticos que incluyan textos o imágenes sobre el tema de discapacidad deberán presentarlos de manera que refuercen la dignidad y la igualdad de los seres humanos. Derecho de los padres de familia. A los padres de familia o encargados de estudiantes con discapacidad se les garantiza el derecho de participar en la selección, ubicación, organización y evaluación de los servicios educativos. Periodos de hospitalización o convalecencia. El Ministerio de Educación Pública garantizará que los estudiantes que por causa de hospitalización o convalecencia se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a un centro educativo cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de estudios durante ese periodo. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial. Obligaciones del Ministerio de Educación Pública. Para cumplir con lo dispuesto en este capítulo, el Ministerio de Educación Pública suministrará el apoyo, el asesoramiento, los recursos y la capacitación que se requiera. Estos son los datos básicos del tema. Invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en Okay. Vimos que en la Ley de Igualdad de Oportunidad, la Ley 7600, específicamente en el campo educativo, aborda tareas para todas las personas que están relacionadas en el proceso, la sociedad civil, la infraestructura del centro educativo, los programas de estudio, las personas que desde las asesorías regionales, las asesorías nacionales, brindan acompañamiento técnico especializado en atender las distintas necesidades que presenta el personal docente para poder abarcar
la igualdad de oportunidades para poder cubrir las distintas necesidades que presenta la población estudiantil. Vamos ahora a otro tema que también me parece que lo mencionamos entre los principios, que es la violencia que hay en la sociedad. Y en este caso, la inclusión y la equidad están también relacionadas con la generalización de escenarios educativos libres de violencia y discriminación. Las causas de de la violencia en las aulas son múltiples. Pueden incluir desde la eliminación, perdón, más bien que por tanto, tiene como tareas la eliminación eh, que requiere enfoques multidisciplinarios y al mismo tiempo que involucren a todas las personas que participan de una u otra forma en la comunidad escolar y local. Acá tenemos una imagen de el 1 al 30 de enero del 2024, en donde veíamos la cantidad de homicidios, solamente una modalidad delictiva que tenía que ver con los delitos de homicidio y teníamos 59. En el 2023 se rompió el récord, se superaron los 900. El año pasado se disminuyó, pero muy relativo. Este año, según los números, vamos superando incluso al 2023 que se rompió el récord. Y todo esto obviamente que llega a los centros educativos y eh, los centros educativos están inmersos en esta ola de violencia, pero también nosotros tenemos que tener presentes los distintos actores de tratar de trabajar por esos escenarios educativos libres de violencia y de discriminación, que es una tarea. Conclusiones de esta primera unidad. El papel de la persona docente, deber ser en primer y segundo ciclos de la educación general básica nos pone tareas para nuestro compromiso de formación y de práctica profesional, donde tenemos que responder a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades que presenta el mundo de hoy, que nos plantea el mundo de hoy, y que es siempre importante estar presente para poder brindar las soluciones adecuadas. Eso Eso es parte de la presentación y quiero escucharlos. Si tienen alguna duda con alguno de los contenidos específicos que abordamos o si quieren brindar algún aporte, algún criterio sobre algunos de los temas que vimos, que consideren que pueden mencionar. No, profe, pues todo muy claro. Ok, gracias, Kevin. Entonces vamos a ir a la actividad para poder revisarla de una vez. Vamos a ir entonces a la actividad. Voy a dejar de compartir un, bueno, no, voy a seguir compartiendo, nada más que esta parte no lo voy a compartir de una vez. Ahora sí. Sí se visualiza el campus. Sí, profe. Sí, señor. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos la unidad 1 y la actividad, básicamente la actividad 1, que es un cuadro de triple entrada. Está habilitado desde el lunes 10 de febrero de este año hasta el domingo 23 de febrero a las 23:55. Esto es importante que lo tomemos en cuenta para evitar contratiempos que a veces dejamos de subir el trabajo hasta el domingo, qué sé yo, a las 23 o a las 24, o a casi 24 o 22. Es importante siempre tener presente el espacio temporal y que a veces puede haber imprevistos, que puede ser que se vaya el internet, que se vaya la luz, que no encuentre el cargador de la computadora. Entonces, todo eso es importante siempre tenerlo presente para que lo tratemos de evitar. Vamos ahora sí a revisar la actividad 1.
aquí están las instrucciones y aquí está la rúbrica, pero también dentro de la actividad, ahí también están. Entonces, una actividad que vale 2.5, vale bastante, muy considerable. Tiene 48 puntos de valor y bueno, ahí está la fecha. Es individual y responde a la unidad 1. Entonces, viene un primer encabezado en donde nos piden aspectos sobre todo de forma para la portada y para el trabajo. Y lo primero es, bueno, leer el material compilatorio, la unidad 1, luego elaborar la portada, en donde tiene que ir la universidad, la cátedra, asignatura, nombre del estudiante, centro universitario, persona tutora, que como les decía, el grupo 1 y 2, soy la persona tutora, y si es otro, el grupo 3, sí no sería el mío. Nombre de la tarea y el año. Desarrolle su cuadro de triple entrada a partir de las siguientes indicaciones. Entonces viene una definición. El diario de triple entrada es un instrumento de aprendizaje diseñado para facilitar la comprensión de cualquier tipo de documento, sea un libro, un artículo, una película o un disco. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para construir ese cuadro de triple entrada, que lo que vamos a construir va a servir para presentar una definición para comprender el documento, el libro, el artículo, el programa de estudio, el proceso de mediación pedagógica, el asunto que sea, pero va a permitir comprenderlo. Eso es lo primero. Ayuda enormemente, además de la reflexión sobre el documento en cuestión, pues demanda pensar y relacionar sobre la información obtenida de él. Por ello, el estudiantado no debe esperar que la persona docente le dé la información del documento. Más bien, lo ideal es que la busque la persona estudiante. Tiene columnas también, que se llaman de triple entrada, porque tiene 3 columnas. En la del lado izquierdo se incluye información objetiva sobre el documento, tal como sinopsis, citas, etc. Cada columna implica una dimensión o modalidad de pregunta. Luego tiene filas numeradas. Existen una serie de filas formadas por 5 preguntas que tienen una relación directa con la dimensión señalada. Y el formato. El formulario del diario debe ser llenado según la normativa APA, con letra Times New Roman tamaño 12. Recuerde que los errores de redacción, caligrafía, puntuación, ortografía o coherencia en las ideas pueden implicar pérdida de puntos, en tanto podría entorpecer la comprensión de su razonamiento. Entonces aquí vienen la dimensión 1, 2, 3 y cada una tiene 5 preguntas. Eso es lo que nosotros tenemos que construir. Y bueno, acá vienen los asuntos que se trabajan en cada una de las dimensiones, los temas que se trabajan en cada una de las dimensiones, y luego recordar subir a la plataforma y agregar entrega. Las tareas, bueno, ahí todo lo que ya sabemos de el plagio y de que no se pueden evidenciar tareas iguales. Y luego la rúbrica, que es muy importante. Yo siempre sugiero que después de leer la rúbrica y ojalá antes de empezar el trabajo, perdón, después de leer las instrucciones y antes de empezar el trabajo, a redactarlo, ojalá podamos revisar la rúbrica, porque esto nos permite ver si hay algún punto, algún criterio, alguna especificación técnica que vayan a calificarme, y entonces ya lo tengo claro y ahora sí empiezo a redactar y posteriormente, antes de subirlo, ojalá que la puedan volver a revisar la rúbrica y revisar las instrucciones para que todo ojalá vaya bien. Son 12 criterios, 12 rubros a calificar. No sé si tienen ahora sí alguna pregunta específica que podamos atender de la actividad o de la rúbrica. Los escucho. Profe, buenas noches. Buenas noches, Gloriana. Adelante. Digamos, yo copio el cuadro tal y como está y escribo las preguntas y respondo, o solo la respuesta, lleva citas todos los espacios. Ok, gracias por la pregunta, Gloriana. Ve acá, vamos a ir a acá. Ok. Sí sería importante que puedas anotar la pregunta.
para que sepas lo que está respondiendo. A veces nosotros digo, bueno, voy a anotar esto y voy solo a responder aquí lo que se me pide, pero a veces lo olvidamos y tal vez pasemos y vemos otro punto y nos vamos a otra columna, nos vamos a otra fila más abajo. Entonces yo sí sugeriría que mejor lo anote la pregunta y ya luego la va respondiendo ahí en esa misma fila. Con el tema de las citas, ve acá donde decía que la primera columna en el lado izquierdo se incluye información objetiva sobre el documento, tal como sinopsis y citas. Entonces, si quieres incluir citas, sería ideal que lo puedas hacer en la primera columna, que ahí es donde deberían ir. Esto no quiere decir que si usted considera que hay una cita importante que le va a dar fundamento a su idea en la dimensión 2 o en la dimensión 3, también lo puede hacer. Nada más recordar, me hacían esa pregunta en el foro de dudas, que la cita no va a sustituir su aporte. Tiene que haber un aporte. Entonces, si usted pone una cita, que sea una cita textual corta y que usted brinde un aporte, no solamente cita y listo, y no respondió la pregunta, la consulta que se hacía. Entonces, sí es importante que pueda aplicarlo de esa manera. ¿Alguna otra consulta, chicos, chicas? Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, adelante. Una consulta, ¿se pueden utilizar otras fuentes de información? Digamos, es que, por ejemplo, yo no encuentro mucha información sobre lo que pide ahí, entonces puedo utilizar otras fuentes. Y gracias, Milagro, por la pregunta. Sí, también me hacían esa pregunta también en el foro de dudas y sí, les decía que sí pueden utilizar otras fuentes de información, pero tomar en cuenta lo que viene en las orientaciones académicas sobre las fuentes de información, ¿verdad? Que tengan cierto tiempo, que sean fuentes fidedignas, eso es importante tomarlo en cuenta antes de utilizar cualquier fuente. Revisarla primero, que tenga sustento, que cumpla las condiciones y si usted lo considera y cumple con las condiciones, entonces sí puede usar otras fuentes. Además recuerden también que, no, con mucho gusto, Milagro. Además recuerden también, voy a salir, voy a regresarme acá. Recuerden también que adicional a el material de autoaprendizaje vienen lecturas de apoyo. Vienen algunos videos, vienen algunas lecturas adicionales que también pueden revisar porque también pueden obtener información importante para construir la actividad que les sirva de apoyo. ¿Alguna otra consulta, chicos? Adelante, Nefer. Nada más no te escucho, Nefer. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Adelante. Perfecto. Sí, es que yo tengo unas dudas ahí con respecto a lo que es el contenido de la tarea. Porque, a ver, yo ya me leí los 10 documentos, ¿verdad? Más la unidad uno. Ahí ya conforman los 10 documentos. Me vi también los videos que son como unos 10 también, los de la plataforma. Y bueno, revisando ahí las instrucciones y demás, hay cosas en el cuadro que son muy específicas, ¿verdad? Y que bueno, leyendo y viendo todo eso, el compendio de material no he encontrado aún. Usted indica que sí se puede usar material adicional, sin embargo, ¿cómo puedo estar seguro yo de que ese material adicional que yo puedo buscar por fuera es lo que realmente contesta lo que ustedes como tutores quieren que uno lo responda en esos apartados? Esa es la duda que tengo. Ok, Nefer. Le agradezco la consulta. Nada más voy a regresarme acá para ir a las orientaciones académicas. Vamos a ver.
Voy a esperar que se abra nada más y voy a ir un segundo. Eso, las orientaciones no las estoy compartiendo, ¿verdad? No, eso las votaciones no. Ahora sí, me confirman, ¿verdad? Ahora sí. Sí, profe. Que acá está lo que les mencionaba, que para responder a la consulta, no recuerdo si era de Milagro y ahora la de Nefer, nada más, acá vienen las orientaciones, cuáles no serían confiables, cuáles fuentes no serían confiables, para ser más puntual. Y ahora sí, vamos a ir a lo que se nos plantea en la pregunta para ver algún ejemplo específico y que podamos guiarlos en esa dimensión. Vamos a ir a buscar. Ok, dice la dimensión uno, temas o enfoques en la didáctica de los estudios sociales. ¿Qué temas principales de los estudios sociales son priorizados en el currículo de formación docente? En este caso, ustedes vieron que entre las tareas que se nos demanda como personas docentes, vienen algunas. Docente intelectual, docente investigador, docente como modelo a seguir. Esas son algunas que se nos solicita. Entonces, con una revisión del programa de estudio, por ejemplo, con una revisión de lo que ustedes ya han llevado en la universidad, recuerden que ya tienen algunos años en la universidad, esta asignatura está ubicada en tercer, cuarto año y ya tuvieron que haber pasado por Estudios Sociales uno, en donde también se abordan algunos aspectos importantes que se priorizan en el currículo de la formación docente, algunas áreas en específicas, geografía, historia, educación cívica, que se ve, que no se ve. Todo eso también lo pueden tomar en cuenta para poder responder a esa interrogante en esa primera fila y que pertenece a esa primera dimensión. Incluso recuerden que acá pueden poner citas, entonces si ustedes encuentran algún documento que le brinde sustento a esa dimensión, a esa consulta en específica, la anotan y lo que hacen es enriquecer o darle sustento a su afirmación. Nefer, ¿sigues con la mano adelante? ¿Quieres hacerme otra consulta? Sí, digamos, bueno, aparte de leer esos 10 documentos y los prácticamente 10 videos, habría, como se indica, ver el plan de estudios. Ahora bien, como le indicaba ahora más anteriormente, es que, por ejemplo, hay preguntas que son muy específicas. Un claro ejemplo de la dimensión 2, la número uno, que cuáles son los métodos didácticos más utilizados en la metodología de estudios sociales. Eso, en teoría, debería de estar, está bien que no esté explícitamente, sino que no lo tengo que inferir, pero me parece curioso que el material que nos brindan para realizar dicha tarea no esté esa respuesta a esa interrogante. Entonces es como, ¿y cómo hacemos en ese caso? Vuelvo y repito, mm, podríamos poner una respuesta que uno puede estar, digamos, pensando, ok, voy a poner esto, pensando en que tal vez sea lo que piden, pero uno no está completamente seguro. Entonces, ¿cómo será en ese caso? Es que hay muchas cosas que son muy específicas en esos cuadros que yo hasta el momento en 20 cosas que he revisado no he encontrado. Ni aunque sea analizando así, está bien, como le comento, no esté de manera tan explícita como aquí está la respuesta, sino que uno también debe inferir, pero no lo he encontrado y estoy seguro que muchos de nosotros tampoco lo ha hecho. Entonces no sé cómo sería en ese caso. Ok, Nefer, está bien. Nada más ese punto, si quieres, esa consulta que tienes así específica del punto que tú dices que después de revisar todos los materiales todavía te genera duda, puedes hacer uso del foro de dudas. Ahí yo he respondido el día de ayer y creo que el día de hoy unas consultas que se generaron, genéralo por ahí.
específicamente para poder revisar qué es, valorar el material también, que ya lo utilicé bastante acá en la presentación, y ver si hay algún punto que yo lo pueda guiar para brindarle como esa seguridad que usted dice que ahorita no tiene para generar esa respuesta. Entonces también lo podemos valorar ahí. ¿De acuerdo? Ok, está bien, sí, porque viéndolo así, el cuadro sería, no, no decir todo, porque no tampoco, pero una gran mayoría. Hay cosas que no están así como tal. Entonces, como estar ahí día a día o todo el día intentando ver que usted nos pueda ayudar, por favor, en eso, porque sí está complicado. Si el material no ayuda, está complicado ese cuadro. Pero bueno, ahí veremos qué tal se sale adelante con esa tarea. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Nefer. Vas a ver que vas a salir adelante. Shirley, adelante. Buenas noches, profe. Profe, yo tengo duda con lo que es el interlineado. ¿Ese lo hacemos sencillo o va de 1.5? Ok, gracias por la pregunta. Sí, 1.5. Hagamos Oh, 1.5 en todo el trabajo. ok, muchas gracias. Ah, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? No, ninguna más. Bueno, entonces recuerden que, bueno, sí, Marix, adelante. Marixa, no te escuchamos, pero te dimos la mano arriba. Ah, perdón, cierto. Ahí hay un comentario. Sí, la tutoría queda grabada. Voy a compartirla de inmediato para que las personas, tanto mi jefe, el encargado de cátedra, como la persona que se encarga de subirla al canal, lo pueda hacer. Y yo voy a compartir de una vez la grabación eh, apenas esté disponible para que ustedes la puedan observar también. Chicos, para ir haciendo el, el cierre, les agradezco la participación, los comentarios, el muro que construimos. Todo esto enriquece los criterios que podamos tener cada uno de nosotros y nos brinda aportes en nuestra formación. Como decía, uno de los puntos y aspectos importantes en la investigación es la capacidad de estar dispuestos a aprender siempre, aprendices permanentes. Recuerden que, como le decía al compañero Nefer y eh, a los demás que ya han participado, pueden hacer uso del foro de dudas, ahí estoy pendiente. Y eso sería agradecerles por su participación. Como les digo, voy a dejar de grabar un segundo para despedirme. Profe, ahí